Sean bienvenidos a este espacio de educación virtual. Soy el doctor Luis Miguel Duchén Rodríguez y hoy hablaremos sobre osteoporosis. La osteoporosis es una osteopatía metabólica caracterizada por una masa ósea reducida y un deterioro en la microarquitectura del tejido óseo, lo que da lugar a un aumento en la fragilidad ósea y al consiguiente aumento del riesgo de fracturas, especialmente en la cadera, la columna y la muñeca. En este esquema podemos ver un gráfico que intenta graficar la densidad ósea de una persona sana y la arquitectura de una persona con osteoporosis. Existen 28 millones de americanos que tienen osteoporosis. 17 billones de dólares se gastaron en el año 2001. Vean que es un costo aproximadamente 47 millones de dólares por día. Esto obviamente es un gasto muy importante para un sistema de salud pública. Se sabe que las personas que tienen más de 65 años tienen la posibilidad de tener una fractura vertebral osteoporótica en un tercio. ¿Qué quiere decir eso? De que cada 10 personas, 3 al menos van a tener una fractura osteoporótica. 2 tercios son asintomáticas, pero pueden reducir la capacidad funcional de estos pacientes. Una nueva fractura aumenta la mortalidad de estos pacientes en un 32%. 2 o más fracturas aumentan la mortalidad en 1.47 veces. Es importante recordar que existe una relación interesante entre la masa ósea, la edad y el sexo. Aquí tenemos la masa ósea, aquí tenemos la edad en años y estas dos curvas muestran al género masculino y al género femenino. Vean ustedes que los varones vamos a tener una mayor densidad ósea alrededor de los 30 y 40 años y que a partir de ahí decrece, pero no decrece de forma súbita, sino lentamente paulatina. En cambio, en las mujeres, la masa ósea mayor también está entre los 30 y 40 años, pero rápidamente, pasando los 50 años, especialmente después de los 60, se reduce de una forma muy significativa la masa ósea crítica. Entonces tenemos que entender que por todo esto, la osteoporosis vertebral es una importante causa de discapacidad y morbilidad en ancianos. Puede condicionar dolor agudo, colapso vertebral progresivo y posteriormente cifosis. También puede condicionar dolor crónico. ¿Por qué? Porque genera una curación ósea incompleta por el colapso progresivo. Hay una alteración en la cinemática espinal porque eso conduce finalmente a una deformidad y puede incluso desarrollarse pseudoartrosis. Aquí tenemos imágenes comparando una vértebra con tejido óseo normal y otra con osteoporosis. Es muy interesante entender que estos cambios van a hacer que el centro de gravedad también cambie y eso va a aumentar el riesgo de fracturas. Una nueva fractura en el primer año aumenta el riesgo de nuevas fracturas de 5 a 25 veces y este esquema es muy interesante. Muestra la evolución postural desde una adulta joven hasta una anciana y parte de eso puede ser que se deba a fracturas por osteoporosis. Existen factores de riesgo muy bien determinados: la edad mayor a 65 años o más, la historia de fractura vertebral o cualquier fractura durante la infancia, antecedentes familiares de una fractura de cadera, bajo peso con un índice de masa corporal menor a 21, tabaquismo y el uso de corticosteroides durante más de 3 meses. Esto es frecuente, por ejemplo, en personas que utilizan prednisona por tener artritis reumatoide u otra enfermedad autoinmune. Esta resonancia muestra una fractura vertebral por osteoporosis aguda. ¿Por qué? Porque presenta edema en la vértebra. Existen algunas clasificaciones importantes de tomar en cuenta. La osteoporosis primaria puede ser idiopática o involutiva. La idiopática será en niños y adultos jóvenes, la involutiva tiene el tipo 1 y tipo 2, el tipo 1 es posmenopáusica, generalmente en personas de 50 a 75 años, es una osteoporosis acelerada o de altos de cambio. La tipo 2, llamada también senil, que se presenta en personas de más de 75 años, que tiene pérdida de hueso trabecular y cortical, pero de forma no acelerada. Existe la osteoporosis secundaria, que puede ser por enfermedades, medicamentosa o en mujeres premenopáusicas y en varones.
existe entonces una serie larga de enfermedades que pueden condicionar la osteoporosis. Por ejemplo, la fibrosis quística, la enfermedad de Ehlers-Danlos, puede haber una osteogénesis imperfecta, leucemias y linfomas, una falla cardíaca congestiva. Todas estas son enfermedades que pueden condicionar osteoporosis. Otro dato importante es mencionar que la osteoporosis puede condicionarse por medicamentos y por supuesto que los que más riesgo generan es el uso de corticoides, pero todos estos otros medicamentos también pueden generar el riesgo de osteoporosis. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que el diagnóstico de la osteoporosis se debe hacer con una densitometría ósea y utilizando un score. Hablamos de un paciente que tiene un nivel óseo normal, una densitometría ósea normal, cuando no tiene un desvío mayor a un desvío estándar por debajo del valor promedio. La osteopenia, es decir, una masa ósea baja, habla cuando hay una densitometría ósea que está entre 1 y 2.5 desvíos estándar por debajo del valor promedio de la población. La osteoporosis es cuando la densitometría tiene un desvío de 2.5 más desvíos estándar por debajo de la población normal. Finalmente, la osteoporosis grave es aquella en la que la densitometría ósea tiene 2.5 o más desvíos estándar por debajo del valor promedio de la población joven normal, asociada junto a la presencia de una o más fracturas. ¿Cuándo realizar una densitometría ósea? En mujeres de 65 años o más, en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años, varones de más de 70 años, en todo adulto con antecedentes de una fractura por fragilidad, en pacientes que tengan una enfermedad conocida con pérdida ósea o baja densitometría ósea previa, o el consumo de medicamentos que producen pérdida ósea. Desde el punto de vista clínico, nosotros tenemos que buscar una fractura por osteoporosis en pacientes que tengan dolor. Este dolor se va a desencadenar por una fractura ósea ante actividades y cargas que son normales o leves. No son fracturas de alta energía. Generalmente estos pacientes tienen un dolor irradiado al tórax, también puede estar relacionado con dolor abdominal. El dolor puede remitir, pero también puede hacerse crónico. Y estos pacientes, como tienen un dolor crónico, pueden generar distimia y depresión. Ahora, existe un grupo de personas que van a ser asintomáticos, es decir, tienen fracturas asintomáticas y pueden ser incluso en cuña a nivel torácico y ellos generar, estos pacientes, hipercifosis. También puede existir una deformidad más global, más importante cuando la lesión es a nivel lumbar. El diagnóstico se tiene que apoyar, por supuesto, primero en radiografías. Sensiblemente este tipo de pacientes tienen radiografías como estas, en las que difícilmente se pueden distinguir las estructuras porque la estructura ósea está comprometida. Vean, acá se ve una fractura, aplastamiento, y acá también hay otra. Por supuesto que podemos utilizar también tomografía. La tomografía nos va a permitir ver con más claridad estos segmentos aplastados, una fractura aplastamiento y otra fractura por aplastamiento. Por supuesto que la densidad ósea está muy comprometida. La resonancia también nos permitirá establecer con certeza si existe la posibilidad, por ejemplo, de un tumor que sea el causante del aplastamiento vertebral. Aquí vemos que no hay ningún tumor, pero sí hay un poco de edema. Eso quiere decir que esta es una fractura reciente. Lo importante es establecer si existe o no compromiso del conducto raquídeo. ¿Por qué? En caso de hacer una vertebroplastia, por ejemplo, tendremos que tomar en cuenta que el muro posterior esté indemne para que el cemento no salga hasta el conducto raquídeo si lo introducimos dentro de la vértebra. Les reitero, si nosotros tenemos un paciente que tiene una fractura por aplastamiento, es trascendental hacer la resonancia. Acá observamos que hay importante edema. Esto se traduce en que la fractura es aguda y no crónica, es de 100. Hay varias clasificaciones, esta es la de Jennant, que tiene diferentes grados y se basa en el tipo de fractura, si es una fractura en cuña, bicóncavo o aplastamiento. En el grado leve tenemos el grado 1, un compromiso del 20 a 25% con estas características, la fractura moderado grado 2 de 25 a 40, que tiene estas características, y el grado 3 de más de 40,
que tiene estas otras características. La clasificación de Tsushita tiene otros tipos. El tipo A es el hinchado, vean aquí cómo está el cuerpo vertebral. El tipo B, arqueado, como en el ejemplo de la radiografía. El tipo C, proyectado, solamente es un segmento pequeño que está proyectado. En el D hay una fractura del platillo superior y en el E es un tipo marcado. Es importante entender que puede existir lesión de las arterias nutricias, fundamentalmente en los tipos A, B y C, y eso que va a generar la posibilidad de necrosis. Estas arterias nutricias vienen directamente de la aorta, pero si se comprometen van a generar que se colapse la vértebra, que exista osteonecrosis, entonces vamos a tener hendiduras de vacío. Por eso estas tipo A, B y C son las que tienen mayor posibilidad de empeorar. El tratamiento de este tipo de pacientes tiene que ver inicialmente con el tratamiento preventivo, es decir, tenemos que aconsejar a las personas consumir proteínas, más o menos 0,8 gramos por kilo de peso corporal, calcio, frutas y vegetales, limitar la ingesta de cafeína, tener una buena exposición solar, evitar el consumo de tabaco y limitar la ingesta de alcohol a menos 3 medidas al día, es decir, menos de 3 vasos de vino, por ejemplo. Se puede utilizar el calcio de 1 gramo a 1,5. El citrato del calcio tiene menor riesgo de litiasis renal, que son una de las posibles complicaciones, y la vitamina D3, que dependiendo del criterio clínico se puede utilizar entre 260 unidades al día, con un máximo de 1000 a 2000 unidades al día, y se pueden dar también dosis de 50.000 unidades cada semana o cada 2 semanas por 8 semanas. El ejercicio es muy importante, hay que fomentar la actividad física con el ejercicio regular, fundamentalmente con carga del propio cuerpo, es decir, caminar, bailar. El tai chi es muy importante, ¿por qué? Porque esta disciplina permite a los pacientes mayores tener equilibrio y a tener menor posibilidades de caída. También hay que estimular el fortalecimiento muscular y postural con ejercicios entre 3 veces por semana. El tratamiento farmacológico puede basarse en el uso de antidepresivos como el estrógeno, moduladores selectivos de receptores de estrógeno, calcitonina y bifosfonatos como el alendronato, en anabólicos como la hormona paratiroidea y en modulador del receptor de estrógeno como el raloxifeno. Pero es fundamental que esto lo maneje un endocrinólogo o un ginecólogo que se dedique a este tipo de pacientes. Otras medidas son el reposo en cama, que no es muy recomendable porque estos pacientes pueden generar neumonías o trombos venosos profundos, solo un tiempo. El uso de analgésicos, por supuesto, incluso se puede utilizar narcóticos para aliviar el dolor y eventualmente el corsé. Siempre se debe intentar el tratamiento médico. Si este no funciona, tenemos el tratamiento quirúrgico. En este caso se puede observar en la radiografía un aplastamiento vertebral y claramente existe una osteoporosis. La imagen es bastante clara. La tomografía nos va a permitir ver con mejor calidad que existe aplastamiento vertebral. Entonces el objetivo es hacer un tratamiento percutáneo a través de la piel, que se puede hacer solo con sedación. Aquí tenemos un clavo de Kirchner que va a buscar al pedículo, que es nuestro objetivo y nuestra marca. Vean, aquí está aplastada la vértebra, por supuesto la calidad ósea es mala, pero llegando hasta el pedículo nosotros vamos a introducir los elementos que van a permitirnos llegar con el trocar hasta la parte anterior de la vértebra. Entonces vean, con el trocar estamos introduciéndonos cerca de la parte anterior e inferior, y ahí es donde vamos a introducir cemento. Este cemento va a ser introducido paulatinamente, poco a poco, mirando que nos salga. Aquí tenemos una vista anteroposterior, lateral, y finalmente el resultado de la vertebroplastia. Se pueden utilizar otros métodos como la cifoplastia, la estentoplastia, pero fundamentalmente el principio básico es este: hacer una aumentación, que quiere decir hacer que la vértebra aumente en su altura, pero lo importante es que este cemento, al entrar caliente, va a quemar los receptores del dolor de la vértebra, sobre todo de los platos vertebrales, y eso va a aliviar al paciente. No vamos a lograr que su vértebra sea normal, pero vamos a aliviar el dolor, que es lo que nos interesa, ayudar a estas personas para que puedan tener una mejor calidad de vida. Les dejo con una fotografía del Salar de Uyuni. Nos vemos en un siguiente video.